Ya. Bueno, entonces esto no tiene mucho que ver, sino con instrumentos de medición y calibración, más bien en el taller de soldadura, veremos si esto se puede ver. También es como, no sé por qué está en formato pequeño, pero así está. Pues esto también tiene que hacerse de forma manual. Sí puede hacerse a pesar de que son piezas únicas, pero también se puede hacer para un plan general de cómo van a ser estos soportes. Trazado, instrumento de trazado, se viene aquí. Entonces, primero hace una introducción que nosotros hemos hecho. Entonces, se sustituye el trazado por otros procedimientos menos costosos, más rápidos y a veces automáticos, que son las características de la sustitución. Se usan plantillas, dispositivos de fijación, topes, máscaras que reemplazan el trazado y que deben ser muy precisos para que ello ocurra. Esto se basa, para la fabricación en serie, se basa principalmente en que toda la materia prima que se utiliza en una línea de producción de fabricación en serie tiene siempre la misma forma, claro. O sea, nos basamos en que las piezas que van a ir entrando siempre tienen el mismo tamaño, el mismo espesor, van a ser iguales en lo grueso. No al milímetro, pero van a ser prácticamente intercambiables a nivel de materia prima. Por eso se puede, por ejemplo, utilizar un tope a la entrada, el cual las detendrá al entrar siempre en el mismo lugar, o al colocarla encima de una plantilla, esta caerá siempre de la misma manera sobre cada una de las piezas que van entrando, de modo que quedarán en el mismo sitio los lugares donde hay que hacer un agujero, por ejemplo. Para aclarar un poco de qué materias primas estamos hablando. Hay varios tipos de materia prima. La materia prima puede tratarse de semiproductos que se pueden comprar en una ferretería, por ejemplo. Por ejemplo, barras de 6 metros de largo que deben cortarse antes de usarse en trozos del mismo tamaño. No hará falta medir los trozos antes de cortarlos, sino poner un tope que parará el avance de la barra, que así se cortará siempre del mismo tamaño. Entonces, estos serían los semiproductos que se pueden comprar. Aquí están en pedazos, pero se pueden comprar. Trazado dice el pintado de la superficie, materia prima, semiproductos, que son barras. Una barra larga, por ejemplo, puede ser, estos son flejes, también platinas largas, normalmente vienen 2 metros, 4 metros, 6 metros y se cortan en pedazos de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Estas son barras redondas, estos son tubos, huecos, sin costura o con costura. Esto es una barra cuadrada. Esto es un perfil en V. En fin, todo esto se llama semiproducto y son productos que vienen normalmente de la laminación. Todos estos productos han sido laminados, son productos de salida de una laminación y que se pueden comprar en cualquier ferretería, pero están normalizados. O sea que si compramos esto
Desde luego tenemos que basarnos en los tamaños que existen, o sea, porque no se fabrican de todos los tamaños, sino que se fabrican en ciertos tamaños que son los normales, se llaman. Y si no son semiproductos, pueden ser preformas, que son piezas fundidas, forjadas o moldeadas. Antes del maquinado deben hacerse sobre superficie en lugares, marcarse donde se harán los agujeros, resaltes, sacados, etc. Aquí, por ejemplo, se está mostrando, esto se puede comprar hecho, pero esto es fundición. Y nosotros tenemos que hacer, para cortar por ejemplo, tiene que unirse con otra pieza de la misma forma para unir, por ejemplo, dos trozos de tubería. Esta tubería puede llevar agua, puede llevar gas, puede llevar petróleo. Son distintos tipos de tubería y tiene, como vienen, las piezas vienen también en pedazos de cierto tamaño, entonces tiene que unirse. Y para poderlas unir, entonces tenemos que tener dos mitades iguales que tienen los agujeros en el mismo lugar. Entonces, para fabricar estos agujeros, tenemos que hacer primero marcar dónde van a ir, en caso de que no tengamos cómo fabricarlos automáticamente en los lugares correspondientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos primero que trabajar esta superficie donde vamos a marcar los agujeros. Entonces, antes de proceder, hay que hacer un trabajo en taller metalmecánico, y porque esta pieza es una pieza que se ha fundido, entonces en todos los lugares donde no hay trabajo tienen una cáscara, digamos, entre café y ploma. Entonces esto ya tiene consistencia de metal porque se ha trabajado en una fresadora, en un torno. Entonces una vez que se ha hecho este trabajo en el torno, hay que marcar los lugares donde van, y eso es el trazado. Después el que va a manejar el taladro ya sabe dónde hacer los agujeros. Lo mismo con estas otras piezas, exactamente igual. Hay que trabajar con máquina antes las superficies donde se va a hacer las marcas. Entonces decimos que esta ya es una superficie de referencia. Sobre esa superficie se va a trabajar, esa superficie en el futuro manda, ¿sí? Porque todo se ha hecho partiendo de la ubicación de esa superficie. Preformas, algunas se pueden comprar, estas también normalizadas de fundiciones o de una ferretería. Otras pueden provenir de otros departamentos de la misma fábrica. Puede ser que en la fábrica nosotros tengamos un departamento de fundición donde se hacen estas preformas. A este tipo de materia prima hay que hacerle los trabajos de más precisión que se harán en el taller metalmecánico. O sea que de la fundición no puede venir con agujeros hechos, porque no podemos fundir con esta precisión, ¿no? Entonces, esos agujeros y el trabajo de las caras, porque si esta cara no es plana, no puede cerrar bien con la otra cara, y por tanto se va a escapar cualquier fluido que corra por aquí, se va a escapar. Entonces tenemos que cuidar de que las dos superficies que van a estar en contacto sean planas. Adicionalmente habrá que ponerle un sello, ¿no? Pero el sello tampoco puede funcionar si esto no es una superficie plana. El sello puede corregir pequeñas imperfecciones y hacer que esto sea impermeable al gas, al líquido, ¿no? Entonces, ese trabajo hay que hacerlo en taller metalmecánico, y los agujeros en el lugar donde corresponde, con el diámetro que corresponde, tienen que hacerse también en el taller metalmecánico. Hay que hacerle los trabajos de más precisión que se harán en el taller metalmecánico, como la superficie plana del frente, que será el empalme con la otra pieza, y los agujeros. Entonces, aquí, sin embargo, cuando se va a trazar, tenemos que pintar las piezas, porque como son todas metálicas, aquí, por ejemplo, tenemos que pintar de repente de blanco, todito, para que podamos hacer unas marcas que se quedan. Porque si no hacerlo sobre el metal, ¿por qué las vamos a hacer?
el metal es muy duro para hacerle marcas, porque estas marcas son solamente dibujos encima. Entonces, lo que se hace normalmente es pintar. Aquí dice muchas veces, aquí estas habrá que fijarlas encima de la mesa de mediciones, por ejemplo, de trazado, pero esta grande, por ejemplo, tiene que ponerse en el suelo, porque no hay dónde colocarla, no hay ninguna mesa de trazado que sea tan grande como esto. Esta mesa tiene fundaciones, este piso tiene fundaciones, tiene probablemente una fosa que nos permite movernos por abajo, tiene un montón de cosas que nos sirven también al momento de trazar. Entonces aquí ellos se ha pintado ya esto en los lugares donde se van a hacer las marcas. No se pinta todo porque es mucho trabajo y no se necesita todo. Entonces, lugares donde se va a marcar se pintan con una pintura especial. Después esa pintura se marca no con un lápiz, porque el lápiz igual se va a desgastar muy rápidamente, sino con una punta de marcar, que se raya eso, va rascando, y esta pintura es una pintura frágil, que se va saltando, pedacitos se van saltando donde pasa la punta de marcar. Todas las aserías, fundiciones, planos, así como planchas, perfiles, barras redondas, cuadradas, en los mismos espesores, diámetros y longitudes. Claro. O sea, lo que vende una acería, una ferretería, lo tienen todas las otras ferreterías en los mismos tamaños. No es que hay unas ferreterías que tienen tamaños especiales, no es cierto. Todas tienen el mismo tamaño y por tanto nosotros ya sabemos, sin ir a una ferretería específica, qué es lo que podemos comprar. Esto significa un gran acuerdo general en todo el mundo. Así también, ¿no? Para hacer esos mismos espesores, diámetros y tamaños. Así también los tornillos que compramos, los pernos, los clavos, etcétera, que venden, tienen tamaños normalizados, porque si no sería un caos, ¿no? Si cada uno fabrica los tornillos del diámetro que quiere, con el paso que quiere, entonces no harían unos con otros nunca. O sea, que todo se ha normalizado. Para comprar productos existentes, uno tiene que elegir entre los existentes, ¿no? Justamente. No puede elegir algo que no exista, algo que tenga que hacerlo para uno. Si uno elige hacer algo así, entonces tiene que hacerse hacer. Y eso, desde luego, es muchísimo más costoso, más caro, cuesta, entre otras cosas, mucho tiempo. Porque esto habrá que ir a hacerlo a la acería. La ferretería no fabrica, sino que solamente vende en los semiproductos. Entonces, en la acería habrá que hacer el pedido de lo que nosotros queremos, que no está normalizado, que no se fabrica normalmente. Inclusive hay también tamaños normalizados que son menos frecuentes. Entonces, para esos también habrá que hacer un pedido especial, pero tomando en cuenta eso, que normalmente no van a estar en existencia. Un pedido especial tendrá que ir hasta la fábrica, acería, y tendrá un precio mucho más alto, además del tiempo de espera. Los tamaños se fabrican de acuerdo a los números preferidos de Renard. Entonces, esta tarea de que estamos hablando consiste en averiguar y entender cómo se generan y cómo se utilizan los números preferidos. Se llaman los números preferidos de Renard, porque son los números en los cuales se hacen los tamaños normalizados. Entonces, todos los que son números preferidos van a ser un tamaño normalizado. Entonces, averiguar y entender cómo se generan, cómo se utilizan. Todos tienen que conocer, saber qué son los números preferidos de nadie, tienen que saberlos usar para poder hacer todo del mismo tamaño que están haciendo en la máquina, en la industria de al lado o del frente, ¿no? Entonces, no basta con copiar lo que aparezca en Internet sobre números preferidos de Renard. Primero, no se contenten con cualquiera porque hay muchos artículos. Busquen uno que hayan entendido, que lo leen para saber qué cosa es un número Renard y para saber cómo se generan, cómo se utilizan. Una vez que hayan encontrado eso, ya lo pueden copiar.
para hacer su informe. Pero no copien cualquier cosa que no hayan entendido, ¿no? Esto en realidad es muy importante, se da como tarea, pero para una persona que trabaja haciendo fabricación de cualquier cosa, es muy importante saber que hay números, tamaños normalizados y que esos son los únicos que están en existencia en una ferretería y que los normalizados pueden no haber en alguna ferretería, pero si son parte de los tamaños normalizados, tiene que haber en alguna que sea más completa. Y eso se hará entonces de acuerdo con los números de Renard. Entonces, esto que está dado como tarea es importante para un ingeniero. Entonces, primero, hay que entender y segundo, para poder contestar alguna pregunta que se haga sobre los números de Renard. ¿Bien? Segundo, averiguar cuáles tamaños, por ejemplo, de clavos, tornillos y pernos se venden. No se vende cualquier tamaño, se venden solamente, por ejemplo, el largo de los clavos, el diámetro de los tornillos o el paso de pernos. ¿En qué diámetros venden? No lo normal. Así ir, por ejemplo, a un lugar donde venden este tipo de cosas son también Barrio Lindo. La feria de Barrio Lindo, en su actual posición, tiene algunos puestos que venden tornillos, por ejemplo. Entonces pueden preguntar. Ellos venden dos tipos de tornillos, unos que no saben a veces, pero unos son en sistema métrico y los otros son en sistema americano en pulgadas. Los tienen aparte, no los mezclan. Entonces vale la pena ver qué tamaños venden. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan un poquito y averigüen qué cosas se venden. Hagan lo mismo con algún producto de su elección. Parece, no sé, pero hemos puesto también llaves fijas, ¿no? Juegos de llaves fijas también vayan, los pueden ver allá en la feria de Barrio Lindo. ¿Qué juegos venden? De repente venden un juego de 6 piezas o venden un juego de 9 piezas. ¿Cuáles son esas 9 piezas? Si lo compramos en sistema métrico o lo compramos en sistema americano. Entonces, todo esto que yo se lo doy como trabajo a veces es una ganancia para ustedes, porque ya no van a ser unos primerizos, digamos, cuando les toque trabajar, sino que van a saber que estas cosas existen y dónde se pueden encontrar. Dice Laboratorio de Tecnología Mecánica, Taller de Mecánica para Aprendices. Esto es un video. Vamos a mirar ese video a ver qué tiene. Nada. Debemos tener un taller de tecnología mecánica, de aprender a hacer estos trabajos básicos sobre materias primas. Objetivos, dice, identificar un ejemplo de ficha de fabricación. Aquí les dan una ficha para fabricar un determinado producto en el taller y hacer la ficha de fabricación para fabricar la pieza encargada. Identificar las características de las herramientas utilizadas en las operaciones básicas de mecanizado. Eso es el objetivo del video. Técnicas y metodologías.
manchita que vieron en la prensa. Estado, no se puede hacer mucho más. Y tampoco le saca, si no le toca un poco, le saca. El macho los buscaron. Un montón de cosas que nosotros también deberíamos hacer si tuviéramos esas cosas, ¿no? Si tuviéramos eso, un taller, más que un laboratorio porque es de aprender, pero por las cosas que tiene, más bien es un taller, ¿no? Un taller de aprendizaje de mecánica, con herramientas manuales o herramientas básicas. Así deberíamos tener nosotros, o inclusive ni siquiera el lugar donde vamos ahora, ¿no? Tiene cosas tan completas como estas que sirven para la enseñanza. Muy bonito. Entonces aquí en los trabajos que hay que hacer, dice, en este video se pueden ver algunos instrumentos para trazar. Es muy instructivo. Solo el que llaman punzón, yo le llamo granete o punto de marcar. Bueno, el punzón sirve, según yo aprendí, para hacer agujeros. Claro, el punzón no es una herramienta de marcar, a lo que yo le llamo punzón, no es una herramienta de marcar, sino que es una herramienta de hacer el agujero. Entonces, se trabaja en una prensa. En una prensa se coloca la pieza, una plancha normalmente delgada, y entonces se hace pasar un punzón de un lado al otro y se hace entonces un agujero. Entonces sería una forma alternativa de hacer agujeros, alternativa a la broca. Desde luego los que hacen una broca son mucho más precisos, pero muchas veces nos basta con la precisión que da un punzón. Ahora, el punzón puede ser de otras formas, no necesita ser redondo, puede ser cuadrado, por ejemplo. Entonces hacemos un agujero cuadrado, o de otra forma. Entonces aquí dice, enumera los instrumentos de trazar que aparecen en el video anterior e incluye una muy breve descripción de su uso, de cada instrumento. ¿Para qué se usa? Muy cortita, pero que sea precisa. Vamos a ver qué más hay. Bueno, antes yo creo que hay algunas cosas que no están aquí. Entonces, el mármol ya hemos visto que es una mesa de mediciones con grados de precisión. El mármol puede ser de fundición,
de fierro o puede ser de mármol, de granito. Y el de granito es el mejor porque es más inerte y tiene una dilatación menor con el calor. Entonces nos sirve para ser más preciso como mesa de mediciones. Y el grado 2 es el más preciso, el más caro. Tiene una tolerancia de error de 4 micras más L partido por 250, donde L es la longitud de la mesa. Por ejemplo, si tenemos una mesa como la que estaba sentado ese muchacho, de 1 metro, 1000 entre 250, 4 más 4, 8. O sea que la tolerancia de error son más o menos 8 en total micras. Para un grado 2 y para un grado 1 son 10 más 10, 20. Trazado, ya hemos visto, ya lo que estamos viendo. Herramental, las herramientas más comúnmente utilizadas son la mesa de trazar, que no es el mármol. Consiste en general en una plancha rectangular de fundición con cantos escuadrados, soportada por una mesa de madera o metálica. O sea que tenemos una mesa o una metálica y encima le ponemos una plancha gruesa de fundición. Pero esa plancha gruesa de fundición tiene sus cantos, los lados escuadrados, o sea, trabajados en una, en una máquina de herramienta, para que nos sirvan como, que podamos usarlos como líneas rectas y como líneas en 90 grados. Entonces, los cantos están escuadrados de esa plancha rectangular de fundición. Su superficie no tiene requerimientos especiales de calidad superficial, como las tienen en mármol, sino solamente de planitud. Cuando se trata de dimensiones muy grandes, puede utilizarse directamente el piso, un piso que tengamos con fundaciones, ¿no? O sea, no un piso de tierra, sino que un piso en el que hay una losa con cemento armado y trabajo superficial especiales del piso. Las piezas a trazar se sujetan convenientemente sobre la mesa antes de realizar el trazado. La mesa se constituye en un plano de referencia que en general es paralelo a las caras principales de la pieza. A su vez, la pieza debe tener ya trabajada una cara o una superficie, ¿no? Es una cara, soportes o algún eje que le servirá de elemento de referencia respecto al cual se trazarán todas las demás medidas. O sea que ya debemos tener una cara, una superficie que esté, digamos, definitiva. Entonces, a partir de esa cara, vamos a trazar todas las otras cosas para que salgan tal como tienen que salir en su lugar. Y a ese entonces le llamamos cara de referencia, línea de referencia, elemento de referencia. Sobre ella se colocan los instrumentos, sobre la mesa de trazar se colocan los instrumentos tales como escuadras y principalmente el gramil para hacer el trazado de líneas paralelas a la base. Vamos a ver qué es un gramil también. La regla de trazar, fabricada en acero, hemos visto en el video también, graduada en milímetros o medios milímetros, con longitudes que van de 300 a 1500 milímetros y más. Normalmente será una de 300 milímetros, 1500, 1,5 metros, largo eso. Punta de trazar. Punta de trazar puede ser esta. Este es un alambre de acero que nosotros le hemos hecho convenientemente un lugar de donde lo podemos colgar y donde lo podemos agarrar, y tiene como si fuera un lápiz, tiene una punta afilada, y lo que se ha hecho entonces con esto es también templarlo. O sea que esta es una punta afilada dura, para que nos dure durante un tiempo. Después hay que volver a afilar, y si ya estamos muy adentro hay que volver a templar. También puede utilizarse un lápiz, aunque con muchas limitaciones. Un martillo con una punta de trazar.
Esta sería un granete. Tiene que esperarme un ratito. Tengo que ir a atender la puerta. Vamos a dar grabación, dice. Entonces, estos son algunos de los instrumentos para trazar, ¿no? Todos son metálicos, excepto este que podría ser un lápiz normal de carbón, con punta de carbón, pero ya podemos imaginarnos que si nos ponemos a trazar sobre el fierro, sobre el acero, no demora nada la punta en quedar, ¿no? Totalmente deshecha, digamos, ¿no? Se gasta muy rápidamente. Entonces, lo que se utiliza es pintar la superficie y sobre la pintura es una pintura que primero seca muy rápido, o sea que no hay que esperar mediodía ni un día para trabajar. Entonces, casi inmediatamente después de pintado, 9 participantes, 10 participantes, el resto 9 se han ido. Bueno, deben estar volviendo a saber hemos hecho, ¿cómo se llama? Pausa, ¿no? De todas maneras, ya sabrán, cada uno tiene que saber lo que le interesa y lo que no le interesa. Entonces, estas son las herramientas de marcar, todas metálicas, excepto el lápiz. Esta punta de trazar es un alambre de acero duro que además se ha templado en la punta, se ha afilado y se ha templado en la punta. Y esta es un granete. Granete que sirve para marcar el centro de dónde van a ir los agujeros que se harán después con una broca. También puede ser para marcar un borde. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar un pedazo de así, y marcar un pedazo grande, primero lo trazamos una línea y después a lo largo de esa línea trazamos puntitos, vamos haciendo puntos con el granete, de manera que después podamos seguir esa secuencia de puntos. Escuadras con y sin sombrero, sin apoyo, reglas, transportadores para marcar ángulos, reglas con y sin borde para apoyarse, compases de todo tipo de compases, pero los dos puntas metálicas que hemos visto trabajar en el video, hemos visto trabajar un compás. Cuando son más chiquititos que se pueden hacer así. Este es un compás, digamos, y aquí entre medio, entre las dos puntas, se pone una pieza que tenga una longitud conocida para que sea el radio, que puede ser un calibre, ¿no? Un calibre Johansson, un calibre que tenga una longitud conocida para que tengamos un radio conocido también. Así y así. Se puede también medir la distancia entre las puntas para poder trabajar y se la asegura después con esto. Se aprieta y queda fija en un lugar. Entonces, esto cuando se trata de círculos que son relativamente pequeños, digamos de 10 milímetros de radio, o sea, grandes, ¿no? De 5 o 10 milímetros de radio hasta unos 15 a 20, pero más allá de unos 15 milímetros de radio, ya no se puede trabajar con esto, habría que trabajar con esta barra. Esta barra de puntas es una barra simplemente aquí, estos dos pueden recorrer a lo largo de la barra y tienen dos puntas que sirven. El uno va a servir de centro, la una punta, y la otra va a servir para trazar el borde. Falsas escuadras, gramil. El gramil es otro tipo de herramienta, instrumento de trazado que no está aquí. Es esta que se encuentra aquí. Entonces se supone que estamos trabajando encima de una mesa, una superficie plana. Entonces queremos trazar una línea paralela a la base. Para eso se utiliza un gramil. Los gramiles normalmente son el más común y corriente que hay, es esta, que es una columna con un pedazo con una punta de marcar que se puede mover
se puede fijar a lo largo de la columna, ¿no? Entonces, primero tenemos una regla que está sobre la mesa normal, perpendicular. Entonces, aquí fijamos la altura a la que queremos hacer la marca, moviendo nuestra punta de marcar. Subimos, bajando hasta que quede a la altura que queramos. Y entonces, con eso, ya nos vamos al otro lugar. Entonces, esto se puede recorrer sobre la base. Es un instrumento que tiene poderse trasladar de un lugar a otro ahí sobre la mesa. Estos también son gramiles, pero más pequeñitos. Cuando la altura es muy pequeña, entonces preferimos usar este tipo de instrumento. Entonces podemos hacer una raya, una línea horizontal a distintas alturas. Cuando es más pequeño todavía, así como cuando usamos un lápiz y no queremos desecharlo a pesar de que solamente le queda la punta, entonces exactamente igual así es un gramil, para trazar una línea paralela a la base. Cuando son más grandes, entonces así, con una columna, y cuando son más grandes todavía, entonces, o más, por ejemplo, es más preciso, tiene la punta de marcar, pero aquí tiene un nonio y tiene su propia regla. Entonces, claro, este instrumento es más costoso que pero nos permite usarlo mejor también. Pintado de piezas. Entonces hemos visto que normalmente se pintan las piezas y dependiendo de la superficie se pintan con distintas pinturas. Dice, si son piezas, superficies fundidas o forjadas, se pintan con tiza desleída, la tiza que se utilizaba antes en las pizarras, o también se utiliza blanco de España, se llama, y que se lo mezcla eso, se lo diluye con aceite de lino y agua ras. Entonces el aceite de lino le da la fluencia y el agua ras hace que se evapore muy rápidamente y seque muy rápidamente. Entonces queda una superficie blanca. Una superficie blanca y esta tiza es frágil. Si nosotros con esta punta de marcar o con el compás, con esta punta, pasamos encima, dejamos una rayita fina en la que se ha saltado la pintura y que nos sirve entonces ya de marca. Superficies trabajadas o pulidas, cuando queremos marcar sobre superficies que ya se han trabajado, que se han pulido también, entonces se pintan con una solución en agua de sulfato de cobre medio azulino, verde, y tarda en secarse lo que tarda el agua en secarse, solución en agua. Si son grandes superficies trabajadas, se pintan con una solución de goma laca. La goma laca es un pegamento que viene en hojas delgaditas, casi como una hoja de papel. Entonces se las diluye en alcohol, de manera que constituyen una suspensión, un líquido con el que se puede pintar, y a eso se le añade un colorante. Ese colorante que le añaden le llaman fucsina, porque es color fucsia, es rosado. Entonces con eso se pinta cuando se trata de grandes superficies trabajadas. Aquí algunos ejemplos de cómo trazar. Estamos en la punta de trazar, en la que está sirviendo. Aquí la estamos usando. Se ha puesto aquí una regla que va a servir como esta pieza. Esta es la pieza, esta que es plana aquí, grande. Esta es la materia prima que se va a cortar en lonjas. Entonces, para cortarla en lonjas paralelas, se está utilizando esta escuadra que se corre con relación a esta línea. Entonces, esta es la línea de referencia, el borde de la regla. La regla está bien sujeta aquí. Entonces, vamos a hacer una línea, la línea de base que va a ser paralela, va a ser la misma línea de donde se ha fijado la regla. Y también se pueden hacer a distintas distancias, se pueden hacer líneas paralelas a esta línea paralelas a esta.
Esas, ¿cómo se pueden hacer? Se pueden hacer de distintas maneras. Aquí, por ejemplo, está mostrando cómo se pueden hacer líneas paralelas a la regla de base, ¿no? Con calibres. Un calibre a una altura de 10, un calibre a la altura de 15, un calibre a la altura de 18. Entonces lo desplazamos sobre el borde de la regla y vamos haciendo la raya. Entonces tenemos rayas paralelas a la base. ¿Sí? También si tenemos esta como superficie de referencia, entonces podemos usar una escuadra con sombrero que se apoye en esta superficie. Y entonces podemos hacer distintas líneas paralelas, perpendiculares a esta superficie. Entonces sería para trazar sobre una plancha plana distintas líneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está usando dos escuadras y entre medio le pone un calibre para saber exactamente la distancia entre las dos líneas, una línea de cada escuadra. Aquí se han trazado varias piezas. Este trazado se puede hacer con gramiles, ¿no? Se pone esta pieza, la materia prima, sobre una mesa y se hacen a distintas alturas, se trazan las líneas. Esas servirán para cortar. Aquí verticales se pueden hacer con una escuadra que se ponga sobre la mesa. Entonces se pueden hacer las líneas. Aquí, fíjense que aquí esta es un pedazo de casi como un cubo, pero es más largo, digamos, un paralelepípedo. Y aquí se quiere cortar estas dos esquinas, la esquina de la izquierda, la esquina de la derecha, o de adelante y de atrás, se las quiere cortar. Y en el centro se quiere hacer un agujero que vaya hasta abajo. Entonces, primero se traza el centro de la pieza, el centro a lo largo y el centro a lo ancho. Esos dos centros van a ser nuestra referencia. A partir de ahí, entonces, en el punto de ahí, con el granete hacemos un agujero que nos sirva para el centro de este círculo. Y a cierta distancia, entonces, a cierta distancia de esta línea, trazamos una paralela hacia un lado y una paralela hacia el otro lado. Y donde toquen aquí, hacemos una vertical y después la horizontal. Entonces, después se puede sacar esas dos esquinas, tal como está indicado en el trazado. Aquí a esta pieza tiene también la forma de un paralelepípedo, pero se le va a dejar de esta forma. Esta forma va a tener una vez que se corte, y aquí en la parte superior se va a cortar además al centro, que pase de un lado a otro, ¿sí? Porque aquí va a pasar un eje, seguramente. Y seguramente la pieza que va a entrar ahí es esta que está aquí, también de un paralelepípedo. En la mitad delantera se va a dejar un cuello para que entre con un pivote, entre aquí. Estas las hemos visto antes. Aquí trazar líneas paralelas en barras o en forma de cilindros, ¿no? Piezas cilíndricas que son materia prima, que también se venden. Esta sería una preforma. Todas estas son preformas que se pueden comprar hechas o las podemos hacer nosotros en nuestro taller de fundición. Y por último, aquí nos quedaría solamente, pero quedan 8 personas aquí Vamos a ver entonces una breve mención a los métodos estadísticos de control de calidad. Seguramente va a venir también una pregunta sobre control de calidad. No sé qué le pasa a la gente que se ha ido. Quedan 8 personas de acuerdo a mi control. Hay 8 que están participando de la clase. El resto ya se ha ido. A ver, vamos a dejar de compartir. Lady Chura, Gabriel Cava, Cosío, Rosy Mercedes Coseta, Espinosa, Rebeca Delgado, Ramiro Méndez y Cecilia. 3, 6, 7 y 8. Son los 8 que están participando de la clase. El resto desapareció.
Bien. Entonces, esto lo tengo mejor, creo que aquí. Dice, para terminar el primer capítulo de metrología, vamos a hacer una breve mención al control estadístico de calidad, control estadístico de la producción, que pondré aquí tal como solía mostrarlo en la clase, con pocas modificaciones. Dice, hemos visto instrumentos de medición con precisiones de hasta una micra, ¿no? Los tornillos micrométricos pueden tener una micra de precisión, los que se manejan con la mano, los que se manejan los supermicrómetros, o sea, que se manejan sobre un banco, pueden tener una precisión mayor, pero digamos que para manejar en el taller tenemos instrumentos de medición con una precisión de una micra. Así como calibradores, los calibradores permiten los pasa no pasa, o el, ¿cómo se llama? El comprador mecánico, ¿no? Con una aguja que se mueve centésimas de milímetro, o permiten controlar directamente, dimensionalmente la producción. Entonces podemos tomar una pieza recién fabricada y medirla. Sin embargo, dice, cuando la cantidad de piezas, entonces lo normal que hacemos es, cuando estamos haciendo una sola pieza, probablemente la medimos, o en un instrumento con un pie de rey, o con un tornillo micrométrico, porque tenemos la precisión suficiente. Cuando empezamos a fabricar en serie, entonces dejamos de usar esos instrumentos y nos pasamos a los calibradores, que nos permiten hacer un control rápido y preciso dentro de la tolerancia exigida. No nos interesa saber cuánto miden las piezas que estamos fabricando, sino solamente que estén dentro del intervalo de tamaños aceptado. Dice, sin embargo, cuando la cantidad de piezas a producir aumenta varias veces y se producen varios centenares de piezas por hora, entonces ya no podemos hacer este trabajo, ¿no? Este tipo de controles empieza a volverse excesivo y deja un poco espacio a la actividad principal, que es la producción. Aquí hay que tener también en cuenta que el control no es productivo. Nos permite ser responsables por lo que estamos produciendo, o sea que cuando vamos a entregar un lote de piezas, sepamos qué es lo que estamos entregando, pero no es una actividad productiva. Entonces, también en lo posible tiene que cambiarse a ser una que no nos ocupe tanto espacio de tiempo. En esas circunstancias se puede recurrir al control estadístico de calidad, SEC, le dicen CEC, sabiendo como se sabe que la variación de los tamaños, o sea que sabemos que no estamos produciendo piezas que son igualitas, sino que van a ser unas piezas más largas, más cortas, digamos, va a haber una variación de tamaños. Y esa variación de tamaños va a seguir la que han llamado, la que se llama la distribución normal al azar. O sea que van a estar distribuidas de acuerdo a esa distribución normal. No sé si se acuerdan ustedes, tiene la forma de un cerrito, ¿no? Esa distribución normal al azar según la cual la cota bajo control, por ejemplo, el largo de una pieza o el diámetro de una pieza, sigue una distribución de frecuencia normal. Esta es la distribución de frecuencia normal que tiene un tamaño, una media aritmética, X raya, y tiene una desviación que llamamos sigma. Entonces esa es la distribución de frecuencia normal. Dice, las mediciones que hagamos sobre esa pieza que estamos, sobre esa cota que está bajo control, se agrupan alrededor de la media aritmética, claro, o sea que casi todas las piezas que midamos, si medimos con un instrumento de medición, vamos a ver que los tamaños son muy cercanos a la media aritmética. Casi siempre todos los tamaños son muy cercanos a la media aritmética, con una desviación pequeña. Y las que tienen una desviación mayor son cada vez menos frecuentes. O sea que cuando medimos una de cada 10 nos sale una con una desviación más grande. O sea que mientras mayor es la desviación, menor es la frecuencia, casi no se producen. Se produce la mayor cantidad de piezas se producen
con pequeñas desviaciones muy cercanas a la media aritmética. Eso es la distribución normal al azar. Y según esta distribución, en el intervalo media aritmética, x raya menos 3 sigma y más 3 sigma, en ese intervalo, que tiene al centro la media aritmética y para abajo menos 3 sigma y para arriba más 3 sigma, este intervalo de medidas, de dimensiones, contiene el 99,73% de las piezas de las que hemos medido, ¿no? O sea que se han producido en esta, casi todas están en este intervalo. Fuera de ese intervalo, fíjense, está en el 0,27% de las piezas, 0,27%, o sea que no alcanza a ser 1%. Este 99,73% es 997,3% por mil. O sea que de cada 1000 piezas que midamos y medimos 1000, 997 van a estar en este intervalo y solamente 3 van a estar fuera del intervalo. Va a estar una en X raya más 4 sigma o menos 5 sigma afuera. Pero en las 997, o sea que solamente 3, menos de 3, 2,7 piezas estarían fuera de este intervalo, más menos 3 sigma. Si este intervalo coincide con la cota mínima y la cota máxima permitidas respectivamente, entonces se sabrá la calidad de producción. Sin embargo, en la fabricación también interviene otro tipo de desviaciones. Esto es si en la fabricación tenemos solamente desviaciones normales al azar, entonces se van a agrupar alrededor de la media aritmética en la forma de una distribución normal, ¿no? Más alta al centro, la frecuencia, y después a los lados se va disminuyendo rápidamente. Si ese intervalo coincide con la cota mínima, sin embargo, en la fabricación también interviene otro tipo de desviaciones que se llaman las desviaciones señalables, debido a que su causa puede ser identificada. O sea, en estas desviaciones normales al azar, sabemos qué cosas contribuyen a la desviación, pero no podríamos individualizar ninguna de las cosas que contribuyen a la desviación. No podríamos decir se debe a esto. Podríamos nombrar un grupo de razones por las cuales no están saliendo tan igualitas. Por ejemplo, el rozamiento, ¿no? Hay rozamiento que va a decir distinto si vamos de izquierda a derecha que si vamos de derecha a izquierda. Entonces, en muchos casos, nos acercamos de izquierda a derecha y la próxima vez nos acercamos de derecha a izquierda. Entonces, eso va a significar que la punta que está trazando, que está fabricando, una vez se sitúe un poco más a la izquierda y otra vez se sitúe un poco más a la derecha. Entonces, el rozamiento es una de las causas. El hecho de que el material, las materias primas que usamos no son exactamente el mismo material, sino que hay una pequeña, también hay una distribución al azar del material, no es exactamente el mismo. Algunos son un poquito más duros, otros un poquito más blandos, y eso también va a significar una diferencia en la pieza fabricada. Entonces, todo eso es la distribución normal, pero se va a sobreponer a esa otras desviaciones que llamamos las desviaciones señalables. Y de esas desviaciones nosotros podemos identificar su causa. Por eso se llaman señalables, ya que se originan en el mal funcionamiento de los equipos o en fallas personales o en defectos macroscópicos del material. Aquí, por ejemplo, entonces, ¿qué interviene en las desviaciones señalables? El mal funcionamiento de equipos. O sea, está funcionando nuestro torno, nuestra fresadora está funcionando mal, tiene un desgaste, está suelto alguna cosa, está suelta la mesa, no está totalmente fija, entonces cuando empuja la herramienta para hacer el trabajo, mueve todo por un lado y después mueve para el otro lado, entonces resulta que no nos va a salir todo, va a salir una desviación. Y si está mal apretado, eso se va a ir agrandando, o sea, que
Cuando movemos para un lado, se va para un poquito para un lado. Movemos para otro lado, se va un poquito para el otro lado. Y cuando repetimos eso por un lado y para el otro, por un lado y para el otro, se va a ir aflojando cada vez más. Entonces, si nosotros nos paramos a ver cómo está saliendo la pieza, podemos saber que eso se debe a que la mesa no está bien sujeta. Entonces podemos identificar la causa. Por eso se llama desviación señalable. Y se deben al mal funcionamiento de los equipos. También puede deberse a fallas personales, que yo como operador no sé colocar bien la herramienta. Entonces dejo siempre la herramienta de manera que está un poquito suelta. Y entonces cuando empuja para la derecha, se tuerce un poco hacia la izquierda. Y cuando empuja desde la izquierda, se tuerce un poco a la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está bien apretada. Entonces, falla personal. O en defectos macroscópicos del material. El material tiene que nosotros, el pedazo de material que nos ha tocado tiene ¿cómo se llama? Una grieta grande, pero que cuando el material está sin fuerzas exteriores no se ve, porque se cierra la grieta. Pero cuando pase por ahí una herramienta empujando el material para cortar, entonces se va a abrir esa grieta. Y entonces el trabajo que debía aparecer en una parte va a aparecer más allá. Este tipo de desviaciones señalables se superpone a la distribución al azar y su amplitud va creciendo en el tiempo. Así como les decía yo, si la mesa está un poquito suelta, cada vez se va a ir soltando más. O sea, en la vida real nosotros tenemos hartas experiencias de estas, en que va creciendo y va creciendo, y la cuestión es que de repente se suelta, ¿no? Entonces aquí dice su amplitud va creciendo en el tiempo, a medida que pasa el tiempo, y puede aumentar enormemente de un momento a otro. O sea que al final, cuando ya está, digamos, casi incontrolable, dice, ya en ese momento es tan grande la cosa, la variación, que no se puede producir, no se puede predecir la calidad del producto, ya no sabemos. Tienen que esperarme un ratito. Entonces, a la desviación normal que teníamos se le ha superpuesto otra desviación que es una desviación señalable. Estas desviaciones al azar son siempre las mismas, no van creciendo con el tiempo. Siempre son las mismas, o sea que X raya va a ser siempre el mismo, la media aritmética, y la distribución sigma va a ser también siempre la misma. O sea que las desviaciones producidas al azar van a ser siempre las mismas. Y a esas se superpone otra que va creciendo y que llamamos desviación señalable porque nosotros podemos identificar la causa. ¿Ya? Entonces, ese tipo de desviaciones se superpone a la distribución al azar y la suma de las dos, porque va a ser ahora una suma, la amplitud de la desviación total va creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la de desviación señalable está siendo cada vez más grande. Y entonces puede aumentar enormemente de un momento a otro, de manera que no será posible predecir la calidad del producto. Estas causas deben, por lo tanto, eliminarse del proceso productivo. Entonces aquí tiene la ventaja que nosotros podemos señalar la causa. Entonces, como sabemos cuál es la causa, nosotros la podemos eliminar del proceso productivo, entonces, si no hay causas señalables, desviaciones señalables, va a haber solamente la desviación normal al azar y por tanto podemos decir cómo es nuestro producto, que va a estar, la dimensión que está bajo medición va a estar entre la media aritmética más menos 3 sigma. 997 de cada 1000 piezas van a estar en este intervalo, o sea que conocemos la calidad de nuestro producto. Entonces, a lo que tiene que reducirse el control es a que no hayan aparecido
desviaciones señalables. Y tenemos que el control estadístico de calidad ha diseñado un sistema que nos avisa cuando han aparecido las causas señalables. No tan al comienzo, pero cuando ya se pueden detectar. Dice, para detectar la aparición de causas señalables, con el fin de eliminarlas, se hacen muestreos de producción. Entonces, para detectar que están apareciendo las causas señalables, cada hora, por ejemplo, hace un muestreo, saca una muestra de lo que estamos fabricando. Supongamos que producimos 100 piezas cada hora. Entonces, cada hora paramos un ratito o viene el señor de control de calidad y nos saca al azar, agarra y 6 unidades. Cada hora nos saca 6 unidades y las lleva a su laboratorio. Entonces, en su laboratorio, cada cierto tiempo, que es el tiempo de muestreo, cada hora o cada media hora, ¿no? Nos sacan 6 unidades. Esa se llama la muestra. Entonces, para esa muestra, se calcula la media aritmética de la muestra, no la media aritmética de todo nuestra producción, porque no hemos producido todavía, es así, estamos produciendo. Pero ya podemos hacer un adelanto conociendo la media aritmética de nuestras muestras. Entonces, cada hora, cada cierto tiempo, se sacan, digamos, 5 unidades y se calcula, se las mide las 5 unidades con un micrómetro, por ejemplo. Y calculamos entonces, sumamos y dividimos entre 5. Y tenemos la media aritmética. Y tenemos también el rango R de esa muestra, ¿no? Entonces, para cada muestra tenemos una media aritmética y un rango. Y en base a esto que vamos midiendo, se toman las primeras muestras como centro de la carta, se construyen 2 cartas, o sea, 2 gráficos. La una se llama la carta X, el primer gráfico, donde se grafica la media aritmética de las muestras que vamos sacando. Ahí sobre la carta X, que es un gráfico donde se fabrican las medias aritméticas, se van colocando cada hora, cada cierto de tiempo, tiempo de muestreo, se va colocando el que nos ha salido, la media aritmética que nos ha salido para esa muestra. Esa gráfica se llama la carta X y la otra carta se llama la carta graduada. Entonces se fabrican 2 gráficos de acuerdo con el control estadístico de calidad. Se saca una muestra, se le calcula, se las mide y se saca la media aritmética y también se saca el rango R de esa muestra. Y esas 2 cantidades se van colocando, la una se calcula en la carta X y la otra se coloca en la carta graduada. Entonces, ¿cómo se construye la carta X, donde se colocan las medias aritméticas de cada muestra? Se coloca con centro, aquí el centro de la media aritmética. ¿Por qué se ha puesto en 12? Porque dice con centro en X raya y X raya menos 3 sigma y X raya más 3 sigma. Esta cantidad 3 sigma menos 3, más 3 sigma y menos 3 sigma tampoco se conocen porque no tenemos todavía pues el producto total. Entonces, dice, se construyen 2 gráficas suponiendo la existencia de una distribución al azar solamente. Claro, estas gráficas contendrían, de cada 1000 puntos, contendrían 997, casi 998 adentro, entre la X raya menos 3 sigma y X raya más 3 sigma. Aquí adentro tendrían que estar todos los puntos. Si nosotros vamos anotando cada tiempo de control, aquí se ha puesto cada hora, pero puede ser cada media hora, cada 3/4 de hora, no sé, cada lo que convenga. Eso habrá que calcular. Nosotros no estamos metiéndonos en eso ya será parte de la estadística. Entonces, cada vez que nos toca, se saca una muestra y se calcula la media aritmética y se coloca en
gráfico, ¿no? Si los puntos se colocan al azar, una vez al lado de la media aritmética, otra vez para arriba y otra vez para más, al lado de menos, para más. Si se van colocando así al azar, dentro de los límites superior e inferior, eso quiere decir que solamente hay variación al azar. Pero en cuanto se sale de estos límites, o está tendiendo a salirse de los límites, quiere decir que está ocurriendo una causa externa, que es la causa de las desviaciones señalables, ¿no? Si los puntos se van distribuyendo al azar dentro de los límites superior e inferior, esta es la carta graduada que se colocan aquí los grados R, habría que ver cómo se construye, pero exactamente igual nosotros colocamos el rango de nuestra muestra, la vamos colocando aquí, ¿no? Y mientras también tiene un límite inferior, el límite superior de control, de acuerdo con la estadística. Y entonces a lo largo es cada tiempo de control. Y el punto tiene que ver con la muestra, que a la muestra que se ha calculado una media y un rango. Entonces esas mediciones se colocan en estas dos cartas. Mientras estén adentro, sin al azar, una por aquí, otra por allá, otra por aquí, otra por allá, sí. Quiere decir que solamente hay variaciones al azar, normales al azar. Normal al azar normal quiere decir que es normal que se produzca, y al azar porque una vez es para la izquierda, otra vez para la derecha, una vez para más y otra vez para menos, así, al azar totalmente. Entonces, mientras estén dentro de nuestro límite inferior y superior de control, aquí el límite inferior y el límite superior son los 3 sigma, menos 3 sigma, más 3 sigma, a partir de la media aritmética, eso es nuestro límite superior y límite inferior de control. Mientras estén dentro, dice, se puede inferir que no existen causas señalables. En cuanto uno o dos de los valores se aproximen a los límites superior o inferior, se puede inferir que han aparecido desviaciones por causas señalables. En ese caso hay que detener la producción. Cuando nos damos cuenta que alguna cosa rara ahí, detenemos la producción y ya no seguimos fabricando porque eso va a ser cada vez más y más y más grande. Entonces, lo que podemos hacer es parar la producción, ver a qué se debe, es decir, a este tipo de fallas se debe normalmente a que la mesa está suelta. Entonces vamos y apretamos la mesa, vemos dónde está suelta y entonces se va, se encuentra a qué se debe lo que está ocurriendo y se lo elimina, ¿no? En ese caso se detiene la producción, se busca y se elimina la causa señalable que estaba activa y luego se vuelve a producir. ¿Cómo? Falta explicar cómo se construye esto, porque la media, en base a muestras se ha construido esto. Si tuviéramos la producción total ya hecha, entonces podríamos sacar la media aritmética de la producción total. Pero nosotros vamos a inferir cuál es la media aritmética. Tampoco no es la verdadera, sino que dice, las cartas se construyen con valores calculados de las 10 primeras muestras. Entonces, si nosotros sacamos, cada muestra tiene su media aritmética, ¿no es cierto? La media aritmética de la muestra 1, la media aritmética de la muestra 2, la media aritmética de la muestra 3, etc. Entonces, si nosotros sacamos 10 muestras, vamos a tener 10 medias aritméticas. Las sumamos, las 10 medias aritméticas, las sumamos y las dividimos entre 10. Entonces vamos a tener una media de las medias aritméticas de las muestras. Y esa va a ser la media aritmética de nuestro dibujo, de nuestro gráfico. La media de las primeras 10 muestras. Y la media de los sigmas, ¿no? Las desviaciones. Exactamente igual. Y entonces, normalmente, en ese sistema es posible descubrir la existencia de causas señalables y eliminarlas antes de que la producción se vuelva inaceptable. Tarea 2.15, fabricación de alicates. Vamos a ver la fabricación de alicates
como algo final. Dice, se puede hacer un diagrama de producción también enumerando el proceso de fabricación, indicando su objeto, para qué es cada paso del proceso de producción. Ya sabemos que hay que eliminar las demoras y todas esas cosas. Inspecciones, no quiero yo ni inspecciones ni demora, solamente procesos de fabricación. Comparar procesos de fabricación con alicates, o sea, con llaves de boca fija. Vamos a mirar esto entonces y nos vamos. Quedan 9 personas participantes. Video no disponible, dice fabricación de alicate, estamos viendo. Entonces aquí dejamos de compartir. Queríamos fabricación de... Compartimos y vemos fabricación. Ya vamos a ver entonces. Yo voy a buscar si aquí si encuentro fabricación de alicates. Un ratito. Disco de videos. No, es aquí. Quiero ver dónde está. Mix 242. Aquí vamos a ver. Ah, no estoy pudiendo ver. Aquí puedo ver videos. Fabricación de llaves de boca, pero no es esa. De alicates. Aquí está. Vamos a dejar de compartir y vamos a poner fabricación de alicates. Muestran a los dioses griegos usando alicates en una fragua. Los alicates nacieron unos 2000 años antes de Cristo. Unos grabados antiguos muestran a los dioses griegos usando alicates en una fragua. Los herreros actuales siguen haciendo alicates, pero usan herramientas automáticas para moldear el metal. Los alicates son un elemento básico en los cinturones de herramientas de electricistas, fontaneros y mecánicos. Los alicates tienen 3 partes básicas: mango, remache y cabeza. Todas las piezas nacen de una barra de acero a la que los operarios del metal dan forma. Tiene un toque y se corta. Primero, en un potente horno eléctrico, se calienta al rojo el acero en pocos segundos. Por ejemplo, no hay trazado. Después, un operario introduce las varillas candentes, una de cada vez, en un molde de forja. Un enorme troquel de forja golpea la varilla contra el molde aplicando toneladas de fuerza. Son necesarios hasta 4 impactos para que la varilla adquiera la forma del molde. Moldes, los troqueles. Después, la forja se coloca en una prensa que elimina el acero sobrante. Se necesitan 2 varillas forjadas para hacer un alicate. Este será universal, así que el siguiente paso es hacer los dientes en la cabeza. Los operarios colocan las mitades del alicate en esta brochadora. Sus docenas de diminutas cuchillas rebajan el acero bajo una ducha de lubricante. Será universal, así que el siguiente paso es hacer los dientes en la cabeza. Los operarios colocan las mitades del alicate en esta brochadora. Sus docenas de diminutas cuchillas rebajan el acero bajo una ducha de lubricante. Cuando termine de pasar la herramienta, ya están hechas las... Cuando las cuchillas se retiran, dientes. cada mitad ya tiene un buen juego de dientes. Vamos a ver de nuevo. Mira. Ya se hizo una sola pasada. El acero se trata de esta brochadora. Sus docenas de diminutas cuchillas rebajan el acero bajo una ducha de lubricante. Se pasa de arriba abajo con la
Cuando las cuchillas se retiran, cada mitad ya tiene un buen juego de dientes. Sus docenas de diminutas cuchillas rebajan el acero bajo una ducha de lubricante. Cuando las cuchillas se retiran, cada mitad ya tiene un buen juego de dientes. El acero se trata térmicamente para endurecerlo. Es un proceso llamado temple. Las mitades del alicate permanecen en un horno a gas durante unas 2 horas a una temperatura superior a 800 grados centígrados. A continuación, se templa el acero en agua salada para enfriarlo de forma rápida y uniforme. Los dientes de estos alicates sufrirán mucho, así que reciben un tratamiento láser para endurecerlos un poco más y hacerlos más resistentes. Los alicates ya están listos para el montaje. Para unos alicates universales, un operario inserta un único remache y une ambas mitades. Seguidamente coloca la pieza en una máquina que gira a gran velocidad, generando fuerza y fricción para asentar el remache. Los alicates de corte también se sujetan con un remache, pero el proceso de colocación es diferente. Las piezas se colocan en una prensa que aplica calor y presión para asegurar firmemente el remache. A continuación, los operarios insertan los alicates de corte entre 2 muelas. De nuevo, el lubricante evita que el acero se recaliente, mientras las ruedas rebajan el remache hasta que queda al nivel de la superficie del alicate. Ahora, estos alicates pasan a un horno de gas, donde reciben otras 2 horas de tratamiento térmico, en un proceso llamado temple escalonado. Cuando salen, se enfría en una solución de aceite, pero no salina, como lo era la de los alicates universales. El aceite es un material complejo, de modo que es vital realizar el proceso de tratamiento térmico meticulosamente. Si no, el metal sería de calidad inferior. Tras el tratamiento térmico, los alicates pasan por un baño inhibidor del óxido que ayuda a proteger el acero de la corrosión y lubrica los remaches. Un brazo robótico pasa los alicates de uno en uno por una cinta abrasiva para pulir todas las superficies excepto los mangos y darles un acabado impecable. A continuación, un láser graba el logotipo de la empresa y el número del producto. Unas barras automatizadas introducen cientos de alicates en un tanque que contiene vinilo líquido. No hay goteo, porque antes de la inmersión, la empresa calienta los alicates para que este revestimiento se pegue al acero. Desde aquí, los alicates pasan a un horno. El calor endurece el revestimiento protector y almohadilla el mango para que sea cómodo en las manos. Sea cual sea su forma o tamaño, los alicates son una herramienta esencial para cualquier manitas que se precie. Pues esa es la fabricación de alicates que han visto. Y con eso terminamos esta unidad de instrumentos. Y en la próxima clase ya comenzaríamos con la segunda unidad, que sería la unidad de normas. Normas es de ajustes y tolerancias ISO. Vamos a dejar de compartir donde estamos aquí. Bien, entonces, ¿cuántos son? 9 alumnos que han quedado. ¿Qué dice en el chat? Puso respuesta. Mayerly ya te puso. Bueno, nada. Bien, entonces, como ya es hora, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero. Fin de semana. Lindo fin de semana a ustedes también. Chao, chao.